Ok. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la puntualidad, porque sí, hoy vamos a ir como trompada de loco, como dicen, con todo lo que hay que conversar. Em, no sé si tienen alguna duda de lo que han visto en el programa. Buenos días, Kevin, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Buenos días, Kevin. No sé cómo es, si han visto, tienen preguntas o dudas antes de empezar con todo lo demás. Está bastante claro, bastante interesante, ¿no? Yo creo que este curso nos va a ayudar mucho a poder plantearnos el tema del trabajo final de grabación, y por lo menos cómo plantear esa pregunta y cómo empezar a resolverla. Sí. Sí, bueno, contarles un poquito de mí. Yo tengo ya 23 años de estar en la universidad y en otras universidades privadas, y por así decirlo, soy como una metodóloga. Em, Me ha ido muy bien en la parte de investigación. He trabajado para la UICN en economía ecológica y también para diferentes carreras en la universidad. La verdad es que me ha ido muy bien con los alumnos que he tenido como terciarios y espero que eso no sea la excepción esta vez, que pueda ayudarles a todos a que eh, puedan aprovechar este curso para precisamente lo que usted acaba de decir, ¿verdad? Tener nociones de cómo escribirlo, de cómo redactarlo, la metodología, que es sumamente importante. Bueno, todo es importante, pero a la hora de plantear el tema, la pregunta y los objetivos, si eso no está conformado, ustedes no pueden seguir adelante. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí. Con los foros, por favor, participen porque no pierden esos puntillos, ¿verdad? Y deben participar diferentes días de la semana. Entonces, por favor, traten de participar. Bueno, ahí los tengo en el chat. Esa es una forma no oficial de comunicación, pero estoy 24/7. Bueno, no, 24/7 no, en las noches no, para, para apoyarlos. Yo soy muy mamá gallina, pero también soy muy exigente. Entonces ustedes cuando me manden los documentos van a ver que se los voy a revisar absolutamente todo y yo creo que ya empezamos en el foro a corregir cositas. Bueno, ¿alguna duda adicional o pregunta? Si no, me voy a permitir compartir la presentación de hoy. Vamos a, ¿pueden verla? Sí, ahora sí. Sí, y lo que quiero saber es si cambia de filmina. Sí, también. Bueno, perfecto, es que a veces se queda trabada. Al yo proyectar esto, yo no puedo verlos, entonces si alguno tiene una pregunta o duda, por favor, simplemente toma el micrófono. Lo segundo es que yo vivo en las nubes de Coronado y hay como una tormenta, entonces si se va la luz, ya tengo el plan B aquí con la computadora bien cargadita y el teléfono para seguir dándole las clases, nada más que me den chance. ¿De acuerdo? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, perfectamente. Sí, sí, la escuchamos bien. Bueno. Bueno, esta es la primera tutoría que vamos a tener. Obviamente ya ustedes se leyeron esto en las orientaciones. El objetivo de este curso es pues repasar o aprender o no sé si tienen alguna experiencia ustedes ya en investigaciones previas, pero sí conocer todo lo que es el proceso de investigación científica desde lo cualitativo y lo cuantitativo. Obviamente este objetivo hay que cambiarlo porque también habría que agregar lo que son las investigaciones mixtas. Eh, ¿Qué vamos a ver? Bueno, a diferenciar las etapas de un proceso, a ver las características de cada uno de los enfoques, así se llaman, enfoques de investigación. Y también ver cuáles son los diferentes diseños de investigación que alberga esos enfoques. Así como ver las técnicas e instrumentos de recolección de datos que para ustedes es sumamente importante.
Y hago el énfasis que son dos cosas unidas pero diferentes, técnicas e instrumentos. Y también pues el formato de redacción del informe final que ustedes van a realizar. Estas son las unidades temáticas y estos son los componentes evaluativos que vamos a tener. Cada componente evaluativo va de la mano de las temáticas y las tareas empiezan un poco suavecitas y terminan bastante duras. Entonces yo quería hacerles una propuesta a ustedes de que tal vez la tarea 5 pudieran unirse. Son 5 personas, entonces va a tener que ser 2 y 3 o una persona sola y 2 personas juntas. Vamos a ver, ¿ustedes ya repasaron las tareas? ¿Quieren que abordemos un poco más las tareas, las explique o lo pasamos rapidito? Sí, si nos las puede explicar, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, la tarea, mira, se me fue la tarea 1. No la puse, pero bueno, la tarea 1 es que ustedes van a escoger precisamente un tema de investigación y lo que van a tratar de hacer es redactar ese tema, que es el título grande que le ponemos a una tesis, la pregunta de investigación a la cual va a responder toda la investigación y el objetivo general y objetivos específicos. Esa es la primera tarea. Obviamente van a tener que poner una breve justificación y un breve planteamiento del problema. El planteamiento del problema está muy relacionado con la pregunta de investigación. Pero podemos decir que el planteamiento del problema es micro, mientras que la justificación es macro. ¿Qué quiere decir macro? Que en la justificación generalmente ponemos aspectos metodológicos, en qué va a aportar esta investigación al conocimiento de la disciplina de ustedes, a la metodología o a la práctica disciplinar. Vista desde lo que dicen los autores. Generalmente hay investigaciones que terminan con conclusiones y recomendaciones. Entonces ahí hay un tip que les puedo decir que pueden buscar ahí alguna investigación que sugiera que se investigue adicionalmente en el tema tal vez que a ustedes les va a tocar. O la tendencia de que haya en el área disciplinar de ustedes sobre el tema que ustedes van a tratar. Entonces, va de la mano con una revisión de literatura que tienen que empezar ya, por lo menos para abordar un tema que ustedes tengan en la mente. Ya deberían haber tenido unos 10, 11 artículos o investigaciones o tesis ya vistas para ver cosas que vamos a ver dentro de esta misma lección. Esa es la tarea 1, ¿ok? La tarea 2 es precisamente que ustedes construyan un marco teórico y contextual de ese tema que ya seleccionaron y lo estamos dejando individual precisamente para que ustedes se desenvuelvan escribiendo. No tiene que ser muy largo. Aquí lo que necesitamos es que aprendan a redactar por lo menos una parte del marco, de un ejemplo, lo que sería el marco teórico. Marco teórico siempre es el soporte que tiene cada uno de las variables temáticas o variables dependiente-independiente que se plantean en los objetivos. Dicho más fácil sería aquellas palabras grandotas que aparecen en los objetivos son las que ustedes van a desarrollar en el marco teórico, porque tienen que empaparse de todo lo que dice la metodología o lo que dicen los autores o la teoría para poder desarrollarlo. ¿Y qué es el marco contextual? Pues precisamente el lugar o donde van a hacer darle una temporalidad y un tiempo a esa investigación. Es decir, a dónde se va a hacer o para quién se va a hacer,
y en qué tiempo. Entonces, ese marco de contexto, esta tarea 2, yo preferiría que la hicieran individualmente. Va de la mano de la tarea 1. Sobre los foros de discusión, bueno, yo les pido a ustedes que ya más o menos como lo hicimos ahora, me parece muy bien. Estoy muy satisfecha de la reflexión y de la forma en que han participado. Creo que tienen buenas ideas y tienen buen conocimiento. Estoy muy contenta. Eso le da chance al foro de que suba de nivel. Yo siempre los voy a estar motivando para que ustedes participen y sobre todo que participen en diferentes días, empiecen desde el lunes, porque si no, a los compañeros no les da chance de que se enriquezca el foro. Saben que tienen que participar al menos tres veces, ¿verdad? Una con la respuesta y 2 con comentarios a sus compañeros o a mi persona. Bueno, este es el foro 1, creo que ya lo pasamos y yo creo que está muy bien. Aquí está la tarea 1, lo puse diferente. ¿En qué consiste? Bueno, la tarea 1 precisamente en una pregunta de investigación, objetivo general, al menos 3 objetivos específicos, una justificación breve. Y también vamos a tener que comenzar a relacionarlo con los paradigmas de investigación. La tarea 3, no los voy a poner a desarrollar una metodología, sino que ustedes van a seleccionar un artículo académico de una revista indexada para que puedan, en el tema de evaluación, en el tema de evaluación, y lo que vamos a hacer es analizarlo, es desmenuzarlo. Entonces, ustedes van a tener que desarrollar o analizar cuál es el enfoque, cuál es el diseño de la investigación. Si no lo dice, entonces hay que masticar el artículo para deducir qué es lo que está usando, cuál es el alcance de ese estudio. Si no menciona los objetivos general y específicos, ustedes podrían formularlos. También con la población y muestra, hablar de eso, ¿verdad? A quienes entrevistaron, a quienes no, qué muestra usaron, probabilístico o no. Identificar los sujetos y fuentes de información, que son 2 cosas diferentes. Las técnicas e instrumentos, las variables o categorías, y también hablar sobre las fortalezas o limitaciones que tiene ese artículo. Es como desmenuzarlo, analizarlo y presentarlo. Porque a veces viendo los errores de otros aprendemos más. O viendo los hallazgos o las innovaciones de otros también aprendemos. Entonces la idea es que ustedes desmenucen ese artículo. Obviamente si tienen que poner el enlace al artículo para yo poder entrar y verlo. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, correcto. Sí. Bueno, entonces la actividad 4 va a ser un diseño y simulación de un trabajo de campo. Entonces nos vamos a imaginar que ustedes los contrataron ya y que les dieron un tema y una situación. Pueden seguir con el tema que han propuesto, ¿verdad? Entonces lo que van a hacer es elegir un diseño de investigación desde el cual van a abordar esa simulación de campo, y entonces ahí sí nos vamos a hacer ese recorrido, ¿verdad? Como el diseño de que vamos a hacerlo. Eso es un proyecto simulado. Entonces ustedes van a presentar el tema y las técnicas de recolección, los instrumentos de recolección, un ejemplo, ¿verdad? Si van a hacer una encuesta, van a tener que poner un mínimo de unas 10 preguntas. Si van a hacer un focus group, también van a tener que hacer un guión o de entrevistas. O sea, que elijan la técnica, y después cada técnica tiene sus diferentes instrumentos. Entonces ustedes o se aplican más de una técnica, ¿verdad? También. Y también cómo van a hacer para recolectar esos datos,
y cómo van a hacer para procesarlo y cómo van a hacer para analizarlo. Esto es como un ejercicio, no muy extenso, pero sí para ir viendo los procedimientos, que es lo que generalmente uno hace en la tesis. Generalmente yo les sugiero que para cada objetivo específico digan qué es lo que van a hacer, porque aunque están relacionados los objetivos, son como independientes. Entonces, la muestra puede ser que la muestra de la población del objetivo 2 sea diferente al objetivo 3 o algo así. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esta tarea? Sí, profesora. Es que, digamos, porque en el campo de la evaluación, uno podría pensar en un trabajo que ya uno haya hecho, por ejemplo, algún muestreo para valorar el mercado a un terreno o algo así. Eh, porque, digamos, o es crear un ejercicio, o crearlo, porque uno podría también pensar en valorar algo que ocupe entrevistas, por ejemplo, con serio o algo así, una alta Sí. técnica. Sí, bueno, no se vale de algo que hayan hecho. Sería muy fácil. Yo les recomendaría que mantengan el tema que escogieron desde el inicio y traten de hacer al menos cuando ya elaboren los objetivos, van a ver que va a haber un objetivo en el que van a tener que hacer un trabajo de campo, sí o sí. Entonces que traten de visualizar, esto es como un diseño de investigación, pero para uno de los objetivos que tal vez van a formular más tarde. Sí, los objetivos específicos definen, decía, el objetivo específico, cada objetivo específico va a ayudar a definir el marco metodológico. Sí, claro, exactamente. Entonces es que tal vez mantengan la línea del tema, ¿verdad? Que han escogido y no crean, no les va a ser tan difícil hacer esto. Espero que no. Bueno, esa es la 4. Y el formato es este, ¿verdad? Lleva una introducción, un informe así bien hechito, bien escrito, porque sí tenemos que ir mejorando nuestra forma de presentar científicamente los datos y académicamente. Una cosa es un informe que ustedes presenten para una empresa que los contrata y otra cosa es el rigor académico que exige la universidad en la tesis. ¿Me explico con eso? Sí, sí, está claro. Ajá. Entonces, este es el formato para la tarea 4. La tarea 5 va a ser como un compendio de todo lo anterior. Ahí yo lo que quisiera ver es que ustedes ya dominan todos los pasos anteriores. Entonces, ustedes pueden hacerlo individual, sin embargo, es bastante gruesa esta tarea. Entonces, si quieren hacerla en parejas, van a tener que decir, bueno, escogemos el tema tuyo o el mío o para hacer esto. Entonces, aquí sí les voy a pedir que planteen nuevamente ese tema, esa pregunta, esos objetivos, pero además van a tratar de hacer un marco teórico contextual como si fueran los 3 primeros capítulos de una tesis en chiquitito, ¿verdad? Entonces tienen que desarrollar el marco teórico para ese tema que ya si toman la tarea anterior ya lo tienen, ¿verdad? La tarea 2, tal vez con las mejoras y sugerencias que yo les pueda realimentar. También va a llevar un pequeño marco metodológico en donde se va a indicar el paradigma, el enfoque, el diseño, y luego ya a la práctica, específicamente el diseño de campo que ustedes desarrollaron como para uno de los objetivos. Y luego un cronograma y presupuesto. El formato va a ser el siguiente: la portada, el índice o tabla de contenido, la introducción, el marco teórico contextual. En el marco metodológico vamos a hacer ese apartado de qué enfoque, qué paradigma los están parando.
cuál enfoque de investigación, si es cuantitativa, cualitativa, mixta y cuál diseño escogieron. Y obviamente todo lo demás y las referencias. Ahí vamos a hablar un poco de APA también. ¿Hasta aquí? Creo que está claro. Bueno, genial. Si no, vuelvo a decir, la tarea 5 pueden unirse o pueden hacerlo individual, como gusten. Sería muy bueno hacerlo en parejas, pero bueno, nos falta una persona más. Para precisamente tener esa opinión del otro, ¿verdad? Es muy importante. Bueno, entonces estuvimos hablando sobre paradigmas esta semana y aquí les voy a dar una breve revisión de las lecturas y de lo que ustedes ya conversaron. Uno de los representantes, bueno, uno no, el representante magnánimo del que implementó o trajo a la teoría la palabra paradigma es Thomas Samuel Kuhn. Si quieren leer de él, pueden hacerlo. Es muy filosófico, todas sus lecturas. A veces cuesta como aterrizarlas, pero bueno, él dice que el paradigma es como una matriz disciplinar. Entonces, en donde se relacionan términos universales científicos para poder ver aquellos problemas o fenómenos para un estudio científico. Entonces, esos son los fundamentos. El paradigma son como los fundamentos que tiene la comunidad científica para poder desde ahí hacer o ver una investigación sobre un fenómeno o problema a solucionar. Precisamente esa matriz se compone de varias cosas. Por ejemplo, el espacio de estudio de investigación es cuál es la realidad estudiada. Entonces podemos decir que las soluciones que vamos a plantear amplían esos paradigmas ya establecidos porque cada vez que generamos conocimiento va evolucionando y por eso es que ustedes ven que hubo un paradigma positivista, después fue uno interpretativo y después uno sociocrítico y hasta uno constructivista. Eso es en la materia de teoría de la investigación. Sin embargo, podremos también hablar de paradigmas como, por ejemplo, desarrollo sostenible versus productividad, ¿verdad? Algo así que usted ya en la disciplina de cada quien, uno también puede abordar paradigmas propios de la disciplina. También tiene fundamentos epistemológicos. ¿Qué son esos? Bueno, aquellas ideas o teorías, ¿verdad? De muchas ciencias o de lo que se ha venido desarrollando, que va a ser lo que me sustenta precisamente mi planteamiento de investigación. Por eso es muy importante el marco teórico, porque ahí ustedes van a decir o van a recabar una revisión de literatura de los gurús o del conocimiento sobre ¿cómo se le llama? El quehacer disciplinar científico de cada tema que ustedes desarrollen. También tenemos supuestos teóricos. Para cada investigación habrán cosas diferentes que vamos a ver desde el paradigma donde nos paramos para ver. ¿Qué es eso el paradigma? Es una visión de donde la investigación como decir, si estuviera encima de una montaña, de donde va a ver todo el panorama para su investigación. Entonces también tenemos, obviamente, las propuestas metodológicas, que son todo lo que hemos hablado para una de las tareas, que son los procedimientos, las técnicas, las reglas y cómo se deben hacer. Y también podrías estar en esa matriz disciplinar la forma en que se va a realizar, qué principios y supuestos me van a
como investigador a marcar en esta investigación. Entonces, un paradigma, pues, viene de una palabra griega, paradigma, quiere decir modelo, patrón o ejemplo, del cual nos vamos a tomar para montar nuestra investigación. Entonces, son principios, creencias, sistemas básicos de conocimiento que rigen en algún momento la disciplina o el quehacer científico. Entonces, ustedes podrán podrán haber tenido cercanía de comentarios de que estamos ante un nuevo paradigma, ¿sí? En cuanto a la investigación, en cuanto a la inteligencia artificial, ¿qué dirían ustedes? Quiero oírlos. Sí, claro, profesora, la inteligencia artificial ha venido a marcar una nueva forma de realizar investigaciones, por ejemplo, o incluso de hacer consultas profesionales. Mal hecho, bien hecho, bueno, no sé todavía, pero y se ha criticado mucho, bueno, algunos han criticado mucho a la inteligencia artificial, porque, por ejemplo, podría, no sé, hacer uno una consulta médica y tomar un medicamento, porque la inteligencia artificial le dijo a uno que tenía que tomar esto y que lo otro. Y, y podría haber ahí complicaciones o, o malas interpretaciones, ¿verdad? Por parte del usuario, pero definitivamente la inteligencia artificial se ha venido metiendo muy fuerte, creo. Incluso vean en las noticias esto ahora que pasó con DeepSeek y la guerra que hay entre China y Estados Unidos, que está cambiando incluso temas de realidades económicas, ¿verdad? Porque es una guerra económica ahí y de clientes, usuarios, etcétera. Entonces, sí creo que la inteligencia artificial va a cambiar paradigmas en cuanto a la forma de investigar, en cuanto a la forma de hacer consultas profesionales y, bueno, y mucho más, ¿verdad? Ujú. Sí, correcto. Sí, ha sido un paradigma disruptivo, ¿verdad? Totalmente que rompe con todo lo conocido y yo creo que hay un antes y después de noviembre del 22. Hace poco escribí un artículo para una revista en Panamá y precisamente hablaba de eso, de que es un paradigma disruptivo que obliga precisamente a replantearse todas las disciplinas, todo el quehacer, y que apenas estamos viendo la punta del iceberg, ¿verdad? Porque eh, es mucho lo que va a cambiar todo. Bueno, de hecho ya. Profesor- Ujú. Profesora, pero incluso pues, hay que aprender a usarla, porque es que de por sí nos va a tocar vivir con esto. Y yo recuerdo cuando yo veía, y todavía a veces veo Star Trek, la serie, no sé si usted alguna vez la vio, Sí, ellos claro. llegaban y decían, vea, computadora, por favor, hágame una simulación de tal cosa y me incluya estas variables y fabrique una realidad de este tipo. Y la computadora lo hacía. Bueno, es algo que ya de alguna manera lo estamos viviendo. Uno con la inteligencia artificial hasta conversa. Ahora uno puede activar el micrófono y uno tiene una conversación. Este, y da miedo, yo no digo, nosotros como ingenieros civiles podemos vernos afectados, podría un avalúo, tal vez la inteligencia artificial podría aproximarlo, o un diseño estructural, o un diseño arquitectónico, un diseño mecánico, eléctrico, ¿verdad? Entonces de alguna manera hay que aprender también a utilizar esa herramienta, me parece. Sí, correcto. ¿Y en qué paradigma podrían ustedes ubicar este cambio tan disruptivo? ¿Qué fundamentos teóricos podrían fundamentar como paradigmas que dieron cabida a la inteligencia artificial? Está muy ruda la pregunta. Bateamos. Sí, no, por favor, participen. Es que, bueno, me parece que la inteligencia artificial vino a cambiar temas científicos, temas sociales también. Este, eh, Bueno, pero ¿qué conocimientos, qué teorías han dado campo para que se abriera la inteligencia artificial? de la investigación científica, tecnológica.
Sí, pero eso es una forma, el paradigma, el grupo de conocimiento que alberga las posibilidades de la inteligencia artificial, del uso de la inteligencia artificial. Acordemos que estamos, Podría ser el constructivismo el y un poco, constructivismo, ¿no? Ujú. sí, y un poco de pospositivismo. Como dice Kut, todo va cambiando y se van botando paradigmas, entonces habría que verlo desde ese punto, tal vez ver del constructivismo y un poco del pospositivismo. Más el constructivismo, eso es uno, ¿verdad? Eso es uno de los grandes conocimientos que han dado a poder o que dieron campo a que se ampliara la visión de las posibilidades del uso de las tecnologías. Pero ¿cuál otro? Y tal vez el cognitivismo también. También. Estaríamos bajo un paradigma muy asociado a Newton, por ejemplo. ¿Se acuerdan de todas las teorías de Newton? Sí, claro, que nos acordamos. Sí, ¿verdad? Bueno, digamos que estamos rompiendo ese paradigma de newtoniano ahora para pasar a un paradigma más amplio. Y podríamos decir que aquí empezamos con la ruptura de tiempo y espacio. ¿Se acuerdan quién hablaba de tiempo y espacio? Albert Einstein. Ajá. ¿Quién más? Y eso de tiempo y espacio dio cabida a una gran área del conocimiento que fundamenta precisamente todo esto. Hawking creo que Hopkins, ajá, ¿qué más? Que ellos van cambiando totalmente, son nuevas teorías, nuevos conocimientos. Lo cuántico, por ejemplo. Toda la teoría cuántica que fundamenta todas estas posibilidades, ¿verdad? Entonces, hay que ir viendo, analizando qué teorías, qué conjunto de creencias van conformando un nuevo paradigma, y en este caso disruptivo, que va a cambiar, que cambia el mundo, él ya lo está cambiando, como ustedes lo dijeron. Bueno, nada más era así como para ponernos a calentar un poquito. Por eso decimos que los paradigmas son temporales, son diversos, y usted para cada investigación tendrá que buscar aquellas características específicas de un paradigma como visión de lo que usted va a investigar. Ok, si yo voy a hacer una investigación muy participativa con la comunidad, no podría usar un paradigma positivista, sino más bien uno constructivista o incluso sociocrítico. Si es que vamos a buscar el cambio de las cosas que están o queremos buscar una solución a ese problema que estamos investigando. Entonces aquí nos plantean, bueno, Coombs habla mucho de esto, ¿verdad? De que los paradigmas tienen ciertas preguntas de las cuales ustedes tienen que hacerse. ¿Cuál es la forma y la naturaleza de la realidad? Estaríamos hablando de la pregunta ontológica. Entonces, si es positivista, en la plantilla pueden ver que la realidad es única, objetiva y externa al investigador. Entonces, imagínense en aquellos investigadores en la isla de Galápagos, en la cual nada más describían y dibujaban los animalitos y estaban construyendo conocimiento, estaban estudiando los fenómenos. Entonces, desde lo positivista, el investigador no está nada más ve la realidad como hecha, como tal. No puede interactuar para intervenir en esa realidad. La otra pregunta es la epistemológica. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el conocedor de aquello y lo que se puede conocer?
Entonces, en el positivismo, podríamos decir que es un conocimiento objetivo, independiente del observador. El observador simplemente, el investigador es un observador. En un laboratorio observa lo que está pasando y lo describe, ¿verdad? Y también la pregunta metodológica es cómo el investigador va a descubrir, o sea, qué es lo que va a hacer para poder descubrir o investigar aquello. Entonces, desde lo positivista está muy unido a experimentos, a encuestas, a cosas que son medibles, numéricas. Y axiológicamente, yo lo agregué aquí, quiere decir la ética del investigador. Entonces hay o los valores del investigador, hay una neutralidad. Es muy objetiva. Mientras que en el paradigma interpretativo vemos que ontológicamente la realidad es construida socialmente y depende de las percepciones de las personas, en donde hay un conocimiento subjetivo que se construye entre todos y en donde el valor del investigador o su ética, sus valores, lo que él opine, puede influir en esa investigación. Y metodológicamente podríamos hablar que estamos haciendo entrevistas, estudios de caso. Y en lo sociocrítico, vemos la realidad como dinámica y que puede cambiar a través de las relaciones de los participantes. El conocimiento está basado en la crítica y en la transformación social. Y el compromiso del investigador ahí es de generar cambios. Entonces podríamos estar hablando de uno de los diseños de investigación cualitativo que es investigación-acción o análisis crítico. Y aquí también podríamos meter hasta el paradigma constructivista, que sería el que le sigue al sociocrítico. Entonces ya esto les va dando a ustedes una idea de con cuál paradigma trabaja cada uno de los enfoques de investigación. Bueno, esta plantilla es un poquito más amplia. Es prácticamente lo que acabo de decir, solo que un poco más amplia. Ahí se las dejo por si necesitan repasarla después, porque es bastante larguilla. Entonces, en resumen, vemos que el paradigma positivista se centra en lo objetivo y en una medición cuantitativa. Entonces, estaría asociada a qué enfoque de investigación? Al cuantitativo. Mientras que un paradigma interpretativo sí busca la comprensión de los significados subjetivos. Entonces podríamos decir que aquí estaría un poco asociada a una investigación, puede ser cuantitativa, en la que se busque, qué sé yo, como una escala Likert de gustos y preferencias de las personas, de esas que dicen si me gustó o no me gustó, ¿verdad? Pero sí se va incluyendo la parte subjetiva de los participantes. Y en lo sociocrítico, definitivamente es cuando queremos comprender y ampliar esa realidad y cambiarla, ¿verdad? Podríamos estar hablando de una investigación cualitativa. ¿Me explico? Sí, Lo que Sí, buscamos, correcto. sí, lo que buscamos en esto es poder relacionar los enfoques de investigación a los paradigmas que han existido y que hasta el momento conocemos. O que la teoría. Entonces, un enfoque cuantitativo generalmente está relacionada con lo experimental, con lo descriptivo, ¿verdad? Acuérdense que el investigador está observando, registrando, ¿verdad? Los cambios. Y el enfoque cualitativo corresponde a investigaciones documentales, participativas, en donde ya interactuamos con sujetos reales, con personas. Y aquí dejo el mixto porque el mixto sería la unión de los dos.
El mixto sería lo que antes, hace mucho tiempo, se llamaba como triangulación. Y ahora vemos que con un enfoque mixto tenemos más posibilidades de conocer a fondo o holísticamente el fenómeno que estamos estudiando. Entonces, se trata de qué? De que el mixto tiene, vamos a verlo en la próxima clase, pero tiene diferentes diseños y precisamente lo importante que ustedes tienen que resaltar en sus tesis es qué parte fue cuantitativa y qué parte fue cualitativa. Eso es lo que tienen que conocer muy bien. Y en las preguntas del jurado, del que va a estar examinando su tesis, también se los van, muy posiblemente se los van a, no le van a preguntar si ustedes lo exponen bien. Entonces puede ser que la primera parte, hay investigaciones mixtas que son predominantemente cualitativas y hay investigaciones mixtas que son predominantemente cuantitativas. Y hay unas que son secuenciales o son paralelas, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, algunas características de la investigación cuantitativa es que buscamos la explicación, la predicción, porque si en la cuantitativa yo puedo predecir, ¿verdad? Puedo hacer generalidades. También generalmente siempre aparece la medición de lo que estamos observando. Hay un análisis de causa-efecto o podemos hacer uso de la correlación estadística. Y los instrumentos son muy estructurados o estandarizados, en donde también se aplica mucho y hay que defender mucho la validez y confiabilidad de esos instrumentos. La investigación es más rígida, ¿verdad? Y mientras que en algunas características de la cualitativa hay una descripción, una comprensión, interpretación, como dije, la visión es más holística. No admite posibilidades de generalización porque usted lo que está viendo es como la fotografía en un momento dado en ese contexto. Entonces no puede generalizar ni puede hacer predicciones. No admite análisis de causa y efectos. Las técnicas de observación son a profundidad generalmente. Los instrumentos son poco o nada estructurados. Entonces se puede sentar unas 3 horas con una persona a hablar sobre el tema en cuestión. Y sí se utilizan diferentes técnicas, instrumentos, tanto de lo cuantitativo como de lo cualitativo. Entonces es mucho más amplia. Ejemplos. No sé si alguien puede leer la primera línea. Que no sea el título, ¿verdad? Enfoque de evaluación y su aplicación. Ese es el tema según la línea de investigación. En el paradigma positivista, el análisis comparativo del valor de bienes inmuebles usando datos objetivos para identificar diferencias basadas en ubicaciones. En el paradigma interpretativo, sería percepciones de los clientes sobre la transparencia en la evaluación de bienes muebles, explorando el impacto de los criterios de los peritos. Y en el paradigma sociocrítico, evaluación de la desigualdad en los valores estimados en comunidades vulnerables, proponiendo alternativas más justas. Ajá. Entonces, ven algunos ejemplos. Claro, esos temas hay que trabajarlos, ¿verdad? Pero vea que se está en el positivista, en la primera columna están las líneas de investigación que ustedes tienen o que les manda la carrera. Entonces, lo que hice fue buscar unos ejemplos de por dónde iría una investigación netamente positivista, interpretativa, sociocrítica, abordando ese enfoque de evaluación y su aplicación. ¿Alguien que me ayude con la segunda línea? Metodología de evaluación para expropiación. El paradigma positivista dice evaluación estadística de la precisión de las metodologías tradicionales usadas en procesos de expropiación. En el paradigma interpretativo, análisis cualitativo de las experiencias
de propietarios durante avalúos en proyectos de infraestructura. Y en el paradigma sociocrítico, propuesta de metodología participativa para la valoración, involucrado a las comunidades afectadas. Ujú. ¿Va captando la diferencia? Sí, claro, profesora. Ok. Ahora, es interesante, ¿verdad? Porque es que era parte de lo que hablábamos o lo que se En el veía en el foro. foro, y y es que a veces, pues tenemos una camisa de fuerza, por ejemplo, en la valoración tributaria en Costa Rica. Tenemos un método. El Ministerio de Hacienda nos dice, haga A, B, C, D, E, F, G, H, y entonces aquí los 5 hacemos un avalúo para fines fiscales y nos debería dar igual. O sea, prácticamente igual, tal vez un 5% de diferencia el Sí, valor sí. numérico, Ujú. ¿verdad? Es el mismo proceso, sí. Porque es el mismo proceso y no hay juicio para buscar comparables. El comparable es un mapa el mismo Ministerio de Hacienda te da con los valores ya prácticamente en general. Pero Entonces, con otros tipos de inmuebles o otros tipos de bienes o de activos, claro que se abre la posibilidad de incluir diversos paradigmas y hacer análisis completamente diferentes, con otros enfoques, ¿verdad? sí. Es interesante. Entonces, ¿qué paradigmas estaría usando desde lo que usted acaba de mencionar? Para la evaluación fiscal, Sí, positivismo. Ujú. totalmente. Completamente, sí. Sí, Aplique sí. esta fórmula, hágalo así, taca, taca, taca. Sí, 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 exactamente. sí. Muy Muy bien, interesante. Ujú. sí. ¿Alguien que me ayude con la tercera? Riesgo físico en bienes inmuebles. El positivismo dice modelos predictivos para estimar el impacto del riesgo físico en el valor de las zonas propensas a inundaciones. En el paradigma interpretativo dice percepciones de los propietarios sobre la vulnerabilidad de sus inmuebles a riesgos físicos y su efecto en el avalúo. Y el paradigma sociocrítico dice análisis crítico del impacto social de políticas de mitigación de riesgo en comunidades de bajos ingresos. Ujú. Este, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Digamos, el modelos predictivos, montar algo así es, bueno, sacado de la manga, ¿verdad? Entonces, pero vean que siempre es uno, el positivista es muy cuadradito, ¿verdad? Muy en mi escritorio, mientras que en el paradigma interpretativo, bueno, en economía ecológica decimos que el positivismo, ¿cómo se llaman? Los que hacen, ahí no le decimos evaluaciones, le decimos evaluaciones de daños. Ellos le ponen el precio a los pajaritos desde el escritorio, mientras que en el paradigma interpretativo sociocrítico, el pajarito no tiene valor. O por ejemplo, si yo tengo que meter una carretera y de esa carretera dice que tiene que pasar por en medio de la Basílica de los Ángeles, hay mucho más implicado ahí que solamente el valor económico o la efectividad del caso de llegar de un punto A a B. ¿Me explico? Hay Sí. todo un concepto de historias, si no son religiosos o de la comunidad católica, ¿me entendés? Entonces, eso tiene un valor que no es netamente económico, sino que es otro valor. Entonces, para que vayan viendo esto. ¿Y alguien que me ayude con la última? Yo lo puedo leer, profesora, pero viera que a mí me sale una barrita que dice ahí ocultar, que está en la presentación esa. Exacto, muchas gracias. Entonces dice, riesgo financiero en activos. Desde el punto de vista del paradigma positivista sería análisis cuantitativo del impacto de tasas de interés en la valoración financiera de activos empresariales. Paradigma, Esto está jalado bien difícil, ¿verdad? Pero sí, siga. sí, Ujú. claro, porque, bueno, Rudo, es un tema el tema de rudo. las tasas es interesantísimo. Y el paradigma interpretativo
exploración de significados atribuidos por las empresas al concepto de riesgo financiero en avalúos. Ujú. Y paradigma sociocrítico, evaluación de las implicaciones de la sobrevaluación financiera en el acceso a crédito de pequeñas empresas. Sí. Sí, eso Bueno, y suena como a crisis económica. a crisis económica y el riesgo financiero de activos, también han habido, que algo Ujú. puse yo también en el foro, pero no, digamos, no desde ese punto de vista, pero la valoración de las AFIS, de las sociedades administradoras de fondos de inversión, ¿verdad? Que han Ay, habido algunas muy criticadas, que ha salido en noticias, ¿verdad? Y pasan estas cosas, ¿verdad? ay, yo no entiendo. Y todo queda como si nada. Como si Bueno, nada, sí. Ujú. no vamos a entrar en eso, pero qué decepción, sí. Bueno, mejor ni digo. Bueno, sí les voy a contar. Hace poco yo, tal vez por culpa mía, yo me metí al banco por Google y eso dio la oportunidad de que me saquearan la cuenta. Entonces, te puse la denuncia y eso hace como 1 año y medio. Esta semana me llamó la fiscalía de Golfito para decirme que el fiscal había desestimado que no hay suficiente prueba para acusar a esa persona. Cuando sé que hay muchas denuncias sobre la misma persona. Entonces, que si quería yo contratar a un abogado para hacer una querella. Qué Adivi- barbaridad. Adivinen qué les dije. Qué increíble. Ajá, dice Dios, como usted sabe, así, como usted sabe, hay muchos casos de estos, esto es muy común. Y yo, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Bueno, bueno, era todo lo que le dije. Sí, me imagino. Sí, sí. Y no es recuperable esa plata, ¿verdad? Y el Banco de Costa Rica, bueno, es el Banco de Costa Rica, pero el Banco de Costa Rica nunca me ha llamado, tuve que presentar todo a través de la Contraloría de Servicios, no hay un departamento con el cual uno pueda establecer una comunicación, ¿verdad? Entonces, Sí. sí, no El sé. BCR ha sido muy criticado, profesora y compañeros, y bueno, y también uno no sabe hasta qué punto, hasta los fiscales o personas ahí, pues uno no lo puede asegurar, pero obtendrán beneficios. Y Eso fue lo que le dije. exactamente. Eso fue Y, lo que le dije. y entonces ahí se hacen de la vista gorda. Sí, eso fue lo que le Es dije. lamentable. Sí, 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 hay gente que se aprovecha del sistema judicial para demandar a lo loco cosas que a gente inocente y habemos otros que queremos demandar cosas injustas y no llevan a buen término. Así es. Efectivamente. Bueno, vamos a lo que vinimos, como dijimos. Vean, muchachos, vamos a plantear el tema, el problema objetivo general. Esto es lo que ve un profesor cuando va a estar ahí leyendo su tesis o en el tribunal examinando su exposición. Que haya correlación en esto y es una correlación horizontal. Entonces, esa primera parte, esa primera flecha, si no está bien, todo lo demás va a estar mal. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a resultados que no estaban planteados en los objetivos y hay un enredo. Entonces, vamos a trabajar hoy en eso precisamente hasta los objetivos específicos. Vean que de cada objetivo salen las variables. Y de esas variables, como les decía, las palabras grandes, sale el marco teórico. En el marco teórico yo tengo que exponer el fundamento teórico, las técnicas y todo que están en las palabras grandotas de esos objetivos específicos. Es una forma muy fácil de decirlo, casi como de escuela, pero así es. Entonces, si estoy usando variables dependiente, independiente, voy a tener que definirlas de otra forma. Pero si estoy usando variables temáticas, el marco teórico es el fundamento que le da a usted el conocimiento y estar al día en lo que va a hacer. Usted no puede hacer un análisis financiero si no sabe qué es un análisis financiero.
No puede hablar sobre activos si no sabe qué es un activo contable. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que se pone en el marco teórico. Entonces, cuando yo llego a ver la tesis, yo quiero ver los resultados para cada objetivo y quiero ver las conclusiones y quiero ver las recomendaciones para cada objetivo realizado. Y así va. Y puede decirse que también de cada objetivo va a tener su propia metodología, porque aunque estén relacionados, son aspectos diferentes que vamos a ir haciendo. Entonces, esto siempre recuérdenlo, que esto tiene que pegar, siempre. Entonces, y se tiene que contestar la pregunta de investigación con los resultados. Entonces, es una forma muy fácil de verlo, pero que sí ayuda mucho. Usted puede tener toda una investigación en un Excel, por ejemplo. Más adelante lo vamos a ver. Y nada más va siguiendo los pasos, sobre todo. ¿Ustedes están usando esta ficha de investigación en el programa? Creo que no, bueno, yo no lo había No, de visto. hecho, no. Bueno, hace mucho tiempo cuando yo estuve ahí de directora ahí y también cuando estuve con Don Minor, le ayudé y montamos una ficha de investigación que es esta precisamente porque como lo ven, al igual que aquí, es muy fácil verlo así. Entonces, yo voy a ver si la pregunta corresponde al tema, si el objetivo general corresponde a la pregunta y si este tema está correlacionado con este y voy viendo los objetivos que vayan, son como los pasos para completar el objetivo general. Entonces, muy posiblemente ustedes la vayan a ver esta ficha. Bueno, obviamente ustedes tienen que recurrir a un tema que esté relacionado con el campo disciplinar y con las líneas de investigación que ya vimos anteriormente. ¿Ya tienen algún tema ahí volando en la mente? Para el trabajo final de grabación, Sí, profesor. señor. Sí. Sí, bueno, yo he estado investigando un poco, pero todavía no he definido un tema. No sé si los compañeros ya tendrán algo ya en forma. No, yo todavía no tampoco. He estado como revisando de qué podría hacerlo, pero no he llegado todavía a definir algo. Muy bien. Ya deberían aprovechar este curso para ir trabajando en eso. Alguna de las cosas que se hacen es precisamente esa revisión de literatura. Yo no consigo que ustedes vengan con un tema si no han revisado la literatura, por lo que les dije. Unos 10 o 11 artículos o documentos o noticias o retos que haya relacionados con la disciplina de ustedes. Entonces ustedes tienen que buscar qué es lo que se está estudiando, qué es lo que necesita estudiarse en el área de ustedes. Tienen que buscar qué autores se están citando últimamente para ir agarrando ideas de esos autores. ¿Qué estudios son hechos? ¿Qué instrumentos han usado? ¿Qué métodos de investigación han usado también? A la hora que usted revisa esos artículos, va a tener que ver, una de las tareas tiene que ver con esto. Coja un artículo, desmenúcelo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago yo cuando veo un artículo? Veo el resumen y veo los resultados o las conclusiones. Y si eso me gustó, me interesó o está relacionado con lo que yo voy a hacer, entonces ahora sí me voy a la metodología y demás. Y me voy a las referencias a ver a qué autores están ellos citando. Y ojalá que sean nuevos, porque entonces así me guía hacia dónde están los que están escribiendo sobre eso. ¿Dónde consigo yo literatura nueva? Primeramente en los congresos y simposios. Ahí está lo más fresquito. Y hay memorias o charlas. Después en los artículos. Y por último en los libros, porque los libros ya duran más uno a escribirlos, ¿verdad?
Y también buscar en qué teoría se fundamenta cada estudio. Eso es lo que tienen que buscar en la revisión de literatura para que ustedes vayan ya diciendo, masticando ese tema que tienen por ahí. Una de las formas de que les recomiendo es que cuando vayan a hacer esta revisión de literatura hagan como fichas o un Excel o un Word en donde pongan el tema encontrado, el propósito del estudio, dónde lo encontré, la referencia, obviamente, ¿verdad? Y vayan poniendo esas cositas que a ustedes les interesa, hasta citas textuales, o parafrasee usted y ponga también dónde lo encontró. Porque al final a veces uno pone y pone y no encuentra bendita referencia. No encuentra la referencia y obviamente hay que quitarle, tal vez muy importante. Entonces comience a ser ordenados. Para los que no tienen tema, esta es una tabla que les recomiendo, donde ustedes en la primera columna ponen aquellos criterios que ustedes consideren importantes para ustedes en el tema. Puede ser significado profesional, continuación de interés profesional, interés personal, impacto generará, conocimiento, experiencia y habilidades que ustedes tienen sobre ese tema, el tiempo requerido, la accesibilidad de información, qué sé yo. Ustedes ponen ahí los criterios y obviamente ponen los diferentes temas y le dan un puntaje. Eso sería casi una escala Likert. Acuérdense que las escalas Likert siempre son impares, no pueden ser pares, tiene que ser 3, 5 o 7, ¿verdad? Y al final, pues suma y obviamente esto es como para escoger novio, ¿verdad? O esposo. Entonces uno sabe que el que tenga más puntaje, ese es el tema que más le conviene a usted llevar a cabo. ¿Me explico con esta tablita? Sí, claro, está muy interesante. Ujú. Ok. Entonces vámonos al tema. El tema generalmente se escribe o el título de la tesis, ¿verdad? Y va a tener, ojalá al final, 12 palabras sin contar los artículos y preposiciones. Y ese tema va a empezar con alguno de estas palabras. Puede empezar con análisis, obviamente evaluación o evaluación, efectos, desarrollo, creación, diseño o propuesta. Generalmente viene inicia la redacción con estos. Puedo poner efectos de tal cosa, pero al fin y al cabo es un análisis de los efectos. ¿Me explico? Entonces, el problema de investigación va a ser una pregunta. Es mucho más fácil cuando ustedes lo trabajan como pregunta. Y esa pregunta obviamente empieza con signos de interrogación, aunque ustedes no lo crean, pero a veces llegan sin ellos. Y esa pregunta empieza con cuál, cuáles, cómo, ok. En esa pregunta no puede guiarme a una respuesta de sí o no, porque sería una hipótesis. En las hipótesis yo sí tengo que responder si sí o no comprobé esa hipótesis. Pero en las preguntas de un problema de investigación, tengo que hacer una pregunta que me deje campo a hacer la investigación, porque a esa pregunta voy a responder con mi investigación. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Cuando vamos a comenzar a explorar el problema, tenemos que de una vez en esa revisión de literatura imaginarnos o ver qué es lo que lo causa. ¿Por qué? Porque esto que encuentre yo en la revisión de la literatura que causa este problema o este fenómeno, muy posiblemente yo lo voy a usar en la justificación del tema. Si concreto quiénes están involucrados, esos van a ser mis sujetos de información. Si detecto dónde está ocurriendo, pues eso va en el resumen, en los antecedentes y en la metodología, en esa definición espacial y de tiempo. ¿Qué consecuencias o efectos causa? También va en la justificación. ¿Qué tipos hay? A veces va en la delimitación del problema, en el tema y en los objetivos. ¿Con qué me refiero con tipos? Por ejemplo, si yo estoy trabajando, déjenme ver para ponerlo en contexto de ustedes, de edificios. Puede ser de una plana, o sea, sobre el piso, puede ser para arriba, ¿verdad?
Esos son tipos, son diferentes. ¿Por quién es percibido el problema? Esos también va a ser los actores sociales involucrados o los sujetos de información. Entonces, cuando ustedes comiencen a revisar, saquen todo esto. Otras preguntas que tienen que irse haciendo. ¿En qué etapa sucede el proceso? Determinar si, por ejemplo, si en la construcción, si es en, no sé, no se me ocurre algo así específico, pero para que vayan pensando. Otra cosa muy buena es decir cómo se puede hacer mejor. Cuando están hablando de metodologías o de una propuesta de una metodología para hacer tal cálculo, ¿verdad? ¿Qué lo haría ser más efectivo? ¿Qué relación tiene el problema con el fenómeno? Eso va en el marco teórico, en la discusión de los resultados. Recuerden que la discusión de los resultados es que ustedes van a coincidir con el marco teórico, con los autores del marco teórico, van a refutarlos o van a generar un nuevo conocimiento. Etcétera. Todo esto va ahí. Aquí hay algunas preguntas como para que se vayan aclarando cómo se ponen. Digamos, vamos a escoger clima organizacional, que es el gran tema, ¿verdad? Y yo podría decir qué factores del clima organizacional están afectando la motivación de una empresa. A esa pregunta yo sí puedo responder con una investigación. En telecomunicaciones sería cómo desarrollar, no sé, algo ahí. En recurso hídrico podría ser cuál es el daño ambiental producido en un río tal. Entonces, ese es el tipo de preguntas que necesitamos desarrollar. El objetivo general, vamos a usar verbos infinitivos al inicio de esa redacción. Entonces vamos a empezar posiblemente igual, analizar, desarrollar, implementar, evaluar, valorar o crear. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Convirtiendo estas palabras en verbos infinitivos. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a usarlos en infinitivos. Y los objetivos específicos que son los pasos. Y también inician con un verbo infinitivo, pero son como las etapas para construir el general. Entonces, aquí yo les voy a explicar de dónde echamos mano, que es la taxonomía de Bloom para objetivos. Esta taxonomía está hecha para lo educativo, para los objetivos de aprendizaje. Entonces, no todos los verbos nos ayudan para investigación, pero sí nos dan una guía. Quiere decir, Bloom dice que el conocimiento se va adquiriendo o se desarrolla el conocimiento en general partiendo desde el nivel 1. Yo conozco, pasa al nivel 2, yo comprendo, pasa al nivel 3, yo aplico, pasa al nivel 4, yo analizo, pasa al nivel 5, yo hago síntesis y paso al nivel 6, que es evaluación, y yo puse aquí otro que no lo contempló Bloom porque ya se murió, pero que es la creación, porque estamos en este paradigma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comprendo eso, profesora? Bueno, que esto me ayuda a mí a establecer cuáles verbos voy a usar para el objetivo general y cuáles para el objetivo específico. Si yo estoy aquí para el objetivo general, voy a usar uno de los verbos que vienen en esta columna. Ahorita se los voy a poner. Y para los objetivos específicos, como estoy en la columna 6, yo tengo que empezar posiblemente con el objetivo 1 con algún verbo de aquí. El objetivo 2 con un verbo de aquí. Y el objetivo 3 tal vez con un verbo de aquí. O sea, quiere decir que mis objetivos específicos comienzan de izquierda a derecha hasta llegar para construir precisamente este objetivo
que use un verbo infinitivo de la columna de evaluación. Voy a un ejemplo. Aquí están algunos. Está la 1, está la 2, está la 3, está la 4, la 5ª y la 6 de Bloom. Entonces, ustedes pueden usar en el objetivo general evaluar, estimar, y tengan cuidado porque a veces hay unos verbos que son actividades, como medir, por ejemplo. Entonces, si es evaluar, van a poder decir que el objetivo 1 lo pueden mencionar como identificar, bla, 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 bla. El objetivo 2 puede ser se me quedan cortos estos. O aquí, demostrar. Y en el tercero yo podría decir analizar. Pero aquí está, analizar. Podría decir comparar, contrastar, cualquiera de ellos. De tal manera que comienzo con algo pequeño para ir construyendo y llegar a mi estimación o evaluación. ¿Muy complicado o va más claro? Pues no siento que sea muy complicado, profesora. Es Ah, entender bueno. el método. Ujú. Sí, qué dicha. Bueno, es que ustedes son más pragmáticos en eso. Bueno, aquí están otros, ¿verdad? Yo calcular no, porque es una acción, ¿verdad? Pero yo sí puedo usar comparar, puedo usar definir, puedo usar explicar, puedo usar varios. Aquí hay un ejemplo de recursos naturales. Entonces, alguien que me ayude, bueno, no, pobrecitos, que es largo, pero vean, el tema cómo es, análisis de la efectividad del hongo, en la eliminación de coliformes totales en aguas residuales provenientes de la actividad porcina en Guapiles, Costa Rica. Muy importante, sabemos a dónde es, sabemos el área, ¿verdad? O sea, como, no el área, el sector. Y vemos que se va a hacer un análisis de algo contra algo. Entonces, esto ya me dice que es una investigación experimental, es un diseño experimental y por lo tanto pertenece a un enfoque cuantitativo. ¿Y qué paradigma se estará usando aquí? Positivista. ¿Cuál? Positivista. Positivista, correcto. Entonces veamos la pregunta, que es el problema que vamos a estudiar. Vea que empieza con signo de pregunta y cuál. Y casi que hago un copy-paste a partir de aquí. ¿Correcto? Correcto, sí. Lo más fácil, yo no sé por qué a veces se les complica mucho. Pero empieza con cuál. Y el objetivo general, si aquí usé análisis, ¿qué voy a usar en el objetivo general? De analizar, sí. ¿Sí? En infinitivo. ¿Y qué dice lo demás? Exactamente lo mismo. Lo único que varió aquí fue que metió la finca. Entonces, esta persona debió haber metido la finca aquí si quiere, o aquí. O quitarla, simplemente decir en Guapiles. Entonces, aquí pueden ver que todo está correlacionado, no dice una letra más ni menos, todo está igual. Amalia, ¿cómo lo ve? Disculpe, es que tuve que salir un momento porque llegó alguien a mi casa. Ay, Amalia, te perdiste esto. Sí. Profesora, ahí lo importante creo yo que es
escribir bien el tema. Y ahí es el punto de partida, creo yo. Bien Bueno, escrito y bien. se puede empezar aquí, generalmente empiezan aquí. En la pregunta. Sí. Encontrar la pregunta, es que ese es el asunto. Ujú. Ujú. Pero que no suene aquí como a veces ponen, que si la es bueno para, no, eso no, porque acuérdense que la pregunta, una respuesta a esta pregunta, la respuesta inmediata mental a esta pregunta no me lleva a un sí o un no, ¿verdad que no? No, no. Me lleva a desarrollar una investigación. Entonces aquí tienen algo. Es una práctica para ver cómo nos va. Tema. Amalia, ¿estás? Sí, aquí estoy ya. Ajá. Si no, si me ayudas a leer el tema. Sí, el tema es impacto de las características ambientales en la evaluación de bienes inmuebles en zonas rurales. Ajá. ¿Cómo se convierte ese tema en una pregunta? Ya en la pregunta sería, ¿cómo influyen las características ambientales, paisaje, biodiversidad y acceso a recursos naturales en la valoración económica de bienes inmuebles en zonas rurales? Y Es lo en el mismo. No, es lo, ahí, hasta ahí, gracias. Es lo mismo el tema que la pregunta. sí, ya sería convertido a pregunta, que cómo influyen, o sea, el tema es el impacto y la pregunta ya es cómo influyen esas características ambientales. ¿Alguien más que opine? Sí, la pregunta definió el tema o el tema, para convertir la pregunta simplemente se le agregó el cómo. El resto es prácticamente lo mismo. Dicen exactamente lo mismo. No, No, no pues, dicen exactamente lo mismo, porque ahí le agregaron paisaje, biodiversidad y acceso a recursos naturales. Le Ujú. agregó también valoración económica, que no se mencionaba en el tema, eso porque hablaba como de forma general, evaluación de bienes inmuebles, pero ya en la pregunta sí dice valoración económica. Exactamente. Lo que está marcado en rojo es lo nuevo que mete. Ese es uno de los errores que hacemos nosotros. Porque hay que ponerle, ya aquí comienza a cambiar. ¿Me explico? Sí, Le y tal agregué vez una palabra más. Si y la al quiero, tema, lo meto aquí. ujú, ¿Está relacionado? Sí. ¿Puedo creer que es la misma investigación? Sí, pero no. y falta delimitarlo, tal vez, porque tal vez es muy general así como está, ¿verdad? Sí, Ujú. muy bien. ¿A dónde? Ujú. ¿A dónde? Ujú, En Costa Rica, ujú. Y en ¿verdad? Costa Ya Ahora Rica, ¿qué vean, parte? específico. ¿Verdad? Si no, sería súper complicado. objetivo general. Analizar la influencia de las Analizar la características. influencia Ujú. de las características ambientales en la evaluación económica de bienes inmuebles ubicados en zonas rurales para identificar su importancia en el proceso de valoración y proponer criterios específicos para su inclusión en metodologías de evaluación. Vean, yo no sé, pero la forma en que han venido haciendo las investigaciones siempre han dicho decían, yo me acuerdo mis profesores hace muchos años me decían, es que en un objetivo hay que poner el qué, el para qué y cómo. Y vieran que cuando ustedes revisan las tesis de doctorado internacionales y las más nuevas, ustedes no ven ya eso. Un objetivo general bien hecho no tiene que llevar todo esto, porque estos ya son como el marco teórico y parte de los objetivos específicos. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? Conviertan, ¿qué usarían así aquí? ¿Cómo pasarían esto a o no? ¿Cómo conviertan la pregunta en un objetivo general? ¿Cómo empieza?
empieza igual, analizar la influencia de las características ambientales, paisaje, biodiversidad y acceso a recursos naturales Ujú. en la Ya, valoración económica de bienes inmuebles, etc. ya, punto, ¿verdad? Y dice el dónde. O yo podría hacer esta pregunta, ¿cuál es el impacto de? Y yo podría poner aquí análisis del impacto de, y aquí es, ya si usted pone influyen y no mete el impacto, ya son dos cosas diferentes. Entonces, ¿cuál es el impacto de las características? Y obviamente, si usted pone análisis del impacto o lo deja como impacto, el verbo que más se le aproxima es analizar el impacto de las características ambientales. Porque usted está que influyen, no sabe. No sabe si influyen o no influyen. Eso lo va a descubrir. Bueno, esto es un ejemplo como para que vean cómo nos podemos complicar la vida con la redacción de estas tres cosas y que no sean lo mismo. ¿Tienen dudas de esto o lo volvemos a explicar? Bueno, yo creo que está claro, no sé, compañeros. Digan algo. Yo creo que sí puede ser un poco confuso cuando se está haciendo la redacción. Por supuesto. Por eso le digo que a veces terminamos presentando algo así en una tesis y los resultados aquí pueden ser un poco diferentes de lo que yo quería. Y entonces esos resultados no están bien hechos. ¿Ok? Vamos a ver qué hora es, si me da chance, porque yo sí me da chance. Bueno, les dejo esto para que comiencen ustedes a pelotear para esa primera tarea, ¿verdad? ¿Cómo empezarían los objetivos específicos de esto? Muy posiblemente con identificar las características ambientales, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué podríamos inventar aquí? Identificar las características ambientales. Comparar. Ustedes pueden comparar dos metodologías para esa valoración. Pero esos verbos infinitivos tienen que ser más pequeños. ¿Me explico? ¿Qué análisis? Por eso recurriríamos a la tabla de Bloom. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Pues bien, ese, no sé, podría ser también un objetivo específico, evaluar algo de la normativa actual o vigente en temas ambientales o evaluación de bienes ambientales. Acuérdese que evaluar está en una de las últimas columnas. Si yo pongo análisis en el tema análisis del impacto, yo no podría usar un objetivo específico con evaluar, Ok, porque es ok, muy grande. Además, evaluar las metodologías sería parte de mi marco teórico. ok. Y si uno puede Revisar identificar las principales metodologías, profe, también. parte del marco teórico. Todo lo que tenga que ver con lo que son, si usted va a escoger entre tres metodologías, usted las presenta en el marco teórico. ¿Cuál sería el objetivo específico? Escoger o comparar algo bajo tres escenarios de las diferentes metodologías que presentó. Y digamos, desarrollar una metodología
Podría ser. Desarrollar una metodología sería desde el tema, desarrollo de. Y el verbo en el objetivo general sería desarrollar una metodología para. Por eso les digo que tienen que ir a buscar. Tienen que ir a buscar las tesis buenas que hayan presentado. Tienen que ir a buscar los artículos de cómo se presentaron. Bueno, yo les voy a mandar más ejemplos por WhatsApp para que lo tengan más claro. Okay. Bueno, ahora vamos a pasar a esto que me importa, que me urge. Reacción de APA, séptima edición. A ver, muchachos, ¿alguno ya trabaja con APA? ¿O lo conocen? Sí, sí lo conozco, pero no, creo que no, tal vez no lo he utilizado correctamente en los trabajos de clases anteriores. Bueno, esto es APA 7. Yo empecé con la versión 2 y ya vamos por la 7. Entonces aprovechen mucho que estoy yo aquí de profesora porque modestia aparte, soy una de las que más charlas da de APA en la universidad y ayudo en esto. Entonces vamos a ver cosas específicas. En APA yo no trabajo con numeración en los títulos y subtítulos. Yo trabajo con una visión mucho más elegante que es la sangría al comienzo de cada párrafo. No uso doble espacio entre párrafo y párrafo. Entonces se va a ver como esto. La sangría tiene que ser como 5 o 7 espacios, preferiblemente 7. Eso es la sangría. No vamos a alinear al lado derecho. Solamente vamos a justificar en el lado izquierdo. Vamos a usar mayúsculas en los títulos, excepto en las conjunciones y las preposiciones y artículos. ¿Qué más? Y en nombres se ponen siempre, los títulos y subtítulos van siempre así, con las iniciales en mayúscula de cada título de las palabras mayores a 4 letras. Bueno, esto lo acabo de decir. Después de 2 guiones, de 2 puntos o un guión, siempre empiezo con mayúscula. Los títulos de artículos, libros e informes y revistas también, y los títulos de las tablas y figuras. La letra cursiva está reservada para los documentos principales en la lista de referencias, para expresiones estadísticas, o para presentar ejemplos lingüísticos o títulos de libros y artículos, o para términos y frases de definiciones, nada más. No voy a usar, bueno, y para palabras en otro idioma o nombres científicos. Entonces vamos a usar la letra cursiva, no vamos a usar comillas. Las comillas están reservadas para referirse a una palabra, carta o frase dada por alguien. Quiere decir que si yo estoy diciendo en mi párrafo, en una entrevista personal, el día tal, con fulano de tal, como gerente de la empresa tal, menciona que, y ahí sí abro las comillas. Este tipo de comunicaciones no se pone en la lista de referencias porque es una comunicación personal, lo que es llamadas telefónicas, lo que es mensajes de correo, de WhatsApp o entrevistas personales, no lo pongo en las referencias porque la lista de referencias la uso para ir a encontrar el libro o el artículo que el escritor está usando. A una persona yo no la puedo ir a buscar así tan fácil
Entonces, este tipo de comunicaciones personales se pone entre comillas. Hay que decir el tiempo, cuándo hubo la entrevista o cuándo fue la llamada, con quién y el por qué esa persona es importante para esta investigación. Y las comillas las vamos a usar también para las citas textuales menores de 40 palabras. ¿Cómo sé que son 40 palabras? Porque en Word abajo usted marca y le va a decir cuántas palabras tiene. Aquí les dejo un forrito para cómo se usan los números, ustedes que van a usarlos en diferentes expresiones. Recordemos que las fracciones siempre se ponen en letras. Los números antes del 10 se ponen en letras. Entonces, no vamos a poner el número al inicio de una oración, vamos a ponerlo en letras. Eso es una de las cosas. En cuanto a los niveles y títulos y subtítulos. En la versión 7ª edición hay cambios con respecto a las 6. Y vamos a ver prácticamente que hay igual 5 niveles. El primero es para el título principal, que en el caso de la tesis sería capítulo 1, 2 puntos, introducción. Capítulo 2, 2 puntos, marco teórico. Capítulo 3, 2 puntos, marco metodológico. Y después, aquí está el forrillo, ¿verdad? Centrada, negrita, cada palabra iniciando con mayúscula. Y el texto siguiente inicia inmediatamente después. El nivel 2 sería justificado en negrita, siempre con las primeras palabras, la primera inicial en mayúscula de aquellas palabras mayor de 4 letras. Y sería, inicia con sangría. El nivel 3 es exactamente igual que el nivel 2, solamente que es con cursiva. El nivel 4 sería con sangría en negrita, con las primeras letras de cada palabra en mayúscula. Y aquí sí hay un punto. ¿Por qué? Porque yo empiezo el párrafo inmediatamente después. Y el nivel 5 es igual que el 4, solo que con cursiva. Entonces, estos son los 5 niveles que tienen que aparecer y aquí está el forrillo. Este es el forro para que ustedes lo repasen. Figuras y tablas. Hay un cambio en la 7ª edición. Ahora tanto la figura como la tabla lleva la figura y el nombre antes de la imagen o de la tabla. Y se va a escribir así. Figura es en negrita y el nombre de la figura en cursiva. ¿Qué vamos a poner aquí abajito? Las notas que aclaren cosas de la imagen o del cuadro y la fuente. Si es tomado de, lo pongo. Si es adaptado de, lo pongo así. Fuente, punto. Adaptado de, el autor, el año. Y la tabla también en negrita, en cursiva, y que este nombre de esta tabla o esta figura me diga exactamente qué es lo que yo voy a encontrar. Uno pone una tabla o una figura en un documento porque viene a facilitar la visualización de lo que ya escribí para el lector. Pero no hagan tablas o figuras que el lector tenga que meterse allá adentro para entender de qué están hablando. Tienen que ser muy claras. No se va a cerrar lateralmente las líneas afuera. Yo puedo poner la línea de arriba, la de abajo y las del medio, pero no cierro el cuadro con líneas verticales laterales. Aquí voy a poner notas de aclaración y también voy a poner la fuente. Y otra cosa muy importante es que toda figura y toda tabla se explica narrativamente antes o después de la misma. Y yo voy a decir, en la figura tal, en la figura 2 se observa que bla, 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 bla. Porque lo voy a mencionar siempre en el texto.
citar dentro del texto. Yo tengo una conferencia grabada ya, yo se las voy a poner en la plataforma, traten de verla y bajen la presentación de PowerPoint de uso de APA 7 para que la tengan a mano, la imprimen y cada vez que ustedes tengan duda la consultan porque eso tiene más aspectos de los que vamos a ver hoy por cuestiones de tiempo. Entonces, yo tengo varias formas de empezar en el documento. Puedo darle énfasis al autor, entonces empiezo con blanco 2019, o puedo darle énfasis a lo que dijo el autor. Entonces, en este caso lo pondría entre paréntesis y al final de lo que estoy citando. Esta es un ejemplo de algo nuevo que trae APA 7. Y es que antes yo tenía, después de, vamos a ver, una referencia es válida hasta que hay un punto. En este punto ya la referencia pasada murió. Pero como es punto y seguido, yo APA 7 me permite a mí que ya en lugar de volver a poner todo esto, yo puedo poner asimismo Pérez o la misma fuente, indica que siempre y cuando esté hablando de la misma referencia. También puedo hablar, algo nuevo que tiene APA 7 es que yo puedo mencionar a los participantes de una investigación. Si no quiero poner el nombre, le puedo poner participante 2 o 3 y puedo aclarar por qué es tan importante ese participante en la investigación. Esto es lo que les decía, que todo comunicado personal hay que poner algo así, ¿verdad? En una comunicación personal no está dentro del texto, pero no va en las referencias. Vamos a las citas. Hay citas mayores de 40 palabras y citas menores de 40 palabras. En una cita menor de 40 palabras, yo tengo que hacer varias cosas. Uno, tengo que introducir el tema. Va con introducción. Abro comillas y cierro comillas. Y tengo que poner quién es el autor y cuál es el año. Y tengo que poner párrafo o página. Mientras que la cita mayor de 40 palabras también va con una introducción, menciono los autores, los años, van 2 puntos y hago una justificación más amplia que la que es el comienzo de párrafo, justificado, pongo 5 comillas la cita textual y aquí hay un errorcillo. El punto va aquí. Y pongo el número de página. Siempre una cita textual va a ir con el número de página. Si es parafraseo, solamente pone el autor y el año. Este es otro ejemplo. Y este es otro ejemplo. Aquí sí está bien, ven. El punto va cuando termina la cita y yo puedo poner el autor, el año y la página al final, o puedo comenzar con el autor y el año aquí y dejar la página al final. En una cita textual, yo puedo intervenir de 3 formas. La primera es cuando quiero coger la primera parte de algo que estoy leyendo y no me interesa lo del medio y pongo la parte final, entonces uso asteriscos y 3 puntos. La otra forma es para insertar, digamos, el subrayado no es original, lo pongo entre corchetes. Y otra es para enfatizar, lo puedo poner con letra cursiva y entre corchetes. Este sería como un parafraseo, decirlo en sus palabras. No abusen de las citas textuales, se ve muy feo, por lo menos si lo quieren usar mucho, solo una por página. Entonces, me van a decir, ¿una cita directa es cuando se parafrasea las palabras de un autor, sí o no?
No, porque es cuando se escribe textualmente lo que dice el autor. Correcto. Lo pongo tal y cual, hasta con sus, ¿cómo se llaman? Con sus errores de ortografía. ¿Qué cosas tengo que contemplar para hacer una cita textual menor de 40 palabras? Voy a sentarme a redactar una cita textual. Entonces digo, tengo que escribir primero. ¿Qué cosa? Se menciona el autor y el año. Se escriben entre comillas y el punto al final y se escribe el número de página. Correcto. Con una introducción, ¿verdad? Sí. Sí, son 4 cosas. Una introducción, menciono el autor y el año, antes y después. Antes o después, cuando ustedes elijan, abrir y cerrar comillas y poner el número de página. Y para una cita mayor de 40 palabras, ¿qué cosas tengo que contemplar? Muchachos, Eh, el texto iba en un párrafo separado, ¿no? Creo. sí, un Y párrafo y no se usan comillas. no se usan comillas, ¿qué más? Eh, tiene que llevar sangría o separación, no, el texto, me parece que lo Sí, digo. ¿qué más? Y puede incluir la referencia, por supuesto. Ajá. Y muy importante al final, ¿qué hay que poner? Eh, 2 de puntos. un punto, sí. Un punto y la página. Son 7 cosas. Entonces, para la de menor de 40 son 4 cosas y para la de más de 40 son 7 cosas. Pongo una introducción en la cual menciono al autor y el año. No lleva comillas, poner el número de página, precedida por una introducción en un renglón aparte, con sangría a la izquierda. Entonces, ¿cómo se cita en el texto? Puedo hacerlo así, Torres, 1995, o puedo ponerlo en el medio entre paréntesis, o puedo ponerlo como se ve en el tercer ejemplo. Cuando son 2 autores, si lo pongo entre paréntesis, siempre va a ir con este signo. Si lo pongo sin paréntesis, sí puedo poner Torres y González. Cuando son más de 3 autores, quiere decir 4 o más, yo puedo usar el et al para no mencionar a todos los demás. Entonces solamente menciono el primero y pongo et al, siempre y cuando sean 4 o más. Sin embargo, en la lista de las referencias hay que ponerlos a todos. Esto es lo que les decía, que APA permite, por ejemplo, mencionar APA 2020. Hay un punto, ahí terminaría la referencia, pero me permite decir, esta edición menciona también de quién estoy hablando, de APA. Pero aquí, si hay un punto y aparte, se murió la referencia totalmente. Yo tengo que volver a, si quiero usar APA 2020, otra vez tengo que volver a mencionarlo. Tengo una consulta. Después de que ponemos el año, no se ponen 2 puntos ni comas, sino que solo se continúa. Por ejemplo, ahí dice 2020 en su 7ª edición. No se coloca ningún signo. No, porque esto es en mis palabras, ¿verdad? Yo estoy inspirada en APA, pero lo digo en mis palabras. Esto es parafraseo. Pero si fuera una cita textual, ahí sí. Ah, sí. Pongo no, 2 puntos no, comillas. Tendría que poner comillas aquí y la página. Uy, qué feo escribe esto. Punto.
profesora. Sí. ¿Y qué pasa con las numeraciones? O sea, ¿qué pasa si uno quiere enumerar algo? No, no se puede, o no se usa, o no es Muy bien. permitido. Excelente pregunta. Eso se llama sí, hacer una seriación, se llama. La seriación se hace, si vas a hacerla, si son más de 3 y así, la puedes hacer verticalmente, ¿verdad? Con 1, 2, 3. Si es después de 2 puntos en el mismo párrafo, entonces pondrías A, B, C, que sería la horizontal. Esas son las únicas 2 formas de seriación que se hacen. Si son poquitas palabras, yo recomiendo que lo hagan en el mismo párrafo con los 2 puntos A, B, C, D. Si son cosas muy importantes que va a incluir mucha línea, entonces háganlo para verticalmente con 1, 2, 3. Nada más. Ok, ok. Ahora, eso es como parte del texto, no es para títulos ni subtítulos. Es como la explicación que uno está haciendo de un tema. Sí. Bueno, tengo que repasar con Alonso si están todavía tal y como yo los había dejado antes, que yo les había recomendado a ellos no usar números en los títulos y subtítulos. Pero bueno, siempre dicen use APA, pero el programa es el que, o la carrera manda qué cosas acepta y no, ¿verdad? Ok. Espero que no haya hecho esa fatalidad, porque entonces, ¿para qué van a usar APA si van a empezar a usar número de 1, ¿verdad? Un subtítulo. No, no. Es que eso es muy incómodo, mira que se vuelve muy feo. Ok. Citas de, puse lo que creo que la presentación es mucho más larga de APA 7, pero puse lo que creo que ustedes van a usar. Citas de documentos de autores institucionales. Se hace de esta forma. La primera vez que ustedes lo mencionan, lo ponen todo el nombre de la institución y entre comillas las siglas. La segunda vez que la vayan a usar, ya solamente pueden usar las siglas. Documentos sin autor. Tomo inmediatamente el nombre del artículo, ¿verdad? Y lo pongo. Documentos sin fecha, voy a usar esto que es S.F. que es sin fecha. Trabajo discutido en una fuente secundaria. En el marco teórico tenemos 2 fuentes, primaria y secundaria. La primaria es la que usted tiene en acceso y la secundaria es la que no tiene en acceso, pero es mencionada por el que usted está viendo. A ver si me explico. Entonces, este ejemplo es, en un estudio de Seidenberg en tal año, como se cita en Atkins y Haller, se encontró que, ¿cuál es el libro que yo tengo enfrente? ¿El de Seidenberg o el de Atkins? Pues estoy haciendo una pregunta. ¿Cuál es el documento que yo tengo enfrente? ¿El de Atkins o el de Seidenberg? El de Atkins porque es el que puso en las referencias. Muy bien. Como se cita en Atkins, exactamente. Yo estoy leyendo una cita de Seidenberg, pero ven que los dos llevan el año, ¿verdad? ¿Y a quién pongo en las referencias? ¿A Seidenberg o Atkins? Atkins. A Atkins, exactamente. El mismo autor, ¿cómo es? Si hay que citar a más de 2 autores en el mismo paréntesis, voy a usar punto y coma. Trabajos de un mismo autor con diferentes años, los coloco en forma cronológica. 2 documentos de un mismo autor, también lo hago de forma cronológica. Y si es del mismo año, entonces yo pondría aquí A y B, si son del mismo año y del mismo autor.
Citas de documentos electrónicos. Ya me acordé, que es nuevo, es que cuando ustedes estaban antes, cuando uno leía un documento digital electrónico, a veces no tiene páginas, entonces yo tenía que contar desde el primer párrafo hasta el último párrafo donde ya lo estaba citando. Ahora APA dice que no es necesario, que ustedes se pueden ir al título más cercano y a partir de ahí comenzar a contar los párrafos. Entonces aquí esta cita está en la sección de conclusiones en el párrafo 1. Porque de verdad antes era así como el chorro y uno tenía que ir contando y hasta se equivocaba. Lista de referencias. Miren, la lista de referencias y se ponen referencias, no bibliografía. Bibliografía consultada quiere decir que yo usé más libros de los que estoy mencionando en el documento. Referencias es que yo estoy poniendo la lista de aquellos autores que yo sí menciono en mi documento. Entonces, por eso se pone referencias. Entonces, hay 4 cosas que respetar. Uno es, primero va el autor, la fecha, el título y la fuente. La fuente puede ser periódica o puede ser un URL o un DOI, que el DOI es como una cédula. Entonces, cosas relevantes de la 7ª edición es que ya no se pone la palabra DOI grandota, sino que se pone directamente la dirección donde dice DOI chiquitico. La otra es que ya no se pone recuperado de. La otra cosa nueva es que cuando hay más de 20 apellidos o iniciales de autores, se ponen los primeros 20 y el último. Digamos, si fueran y el último autor. El último autor en las referencias siempre se pone con este signo. Si son 2 autores, antes del último autor siempre pongo este signo. Bueno, que se citan contribuciones de estos ya ampliar, de productores, directores, y una cosa muy importante es que ya no se pone país ni ciudad. Entonces vamos a ver tipo de publicaciones. Sí, muchachos, tengo que terminar aquí, porque ustedes siguen con la otra clase. Si quieren, esto lo vemos en la próxima clase. ¿Les parece? ¿Está bien? Sí, usted nos va a compartir esta presentación, ¿verdad? Sí. Yo se las presento, se las mando. También está, esta misma charla está, pero de 1 hora grabada, entonces se las voy a mandar. Pero creo que es importante que vamos afinando desde ahora con todo eso. Bueno, que les vayan muy bien en la próxima, ahora que se vayan a tomar un cafecito. Cualquier duda o pregunta, por favor, con toda libertad me escriben, ¿verdad? Muchas gracias, profesora. Bueno, Sí, Gracias. que les vaya muy bien. Gracias. Hasta Buen día. luego.